Hola hijos de Porbex, hoy vengo a mostrarles un artículo de corrosión que habla acerca de la comparación de la corrosión del acero estructurado influenciado microbiológicamente por bacterias de nitrato en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Sé que el título puede ser un poco complicado, pero la verdad es un tema muy interesante, así que vamos a darle. La corrosión influenciada microbiológicamente, o también llamada CIM, puede ocurrir debido a la unión de microorganismos y su metabolito en materiales metálicos. Esta es una gran amenaza potencial para los metales que se utilizan en gran variedad de entornos, tales como los oleoductos, sistemas de refrigeración, alcantarillados, entre otros. La corrosión influenciada ha traído una gran atención en los últimos tiempos, particularmente el estudio de las bacterias reductoras de sulfato o SRB y las bacterias reductoras de nitratos, también conocidas como NRB. Hay un gran número de investigaciones sobre la corrosión inducida por SRB. Sin embargo, muchas preguntas sobre la corrosión inducida por NRB aún se mantienen. La química japonesa Hong Xiang-Wan y sus colaboradores descubrieron que el Bacillus cereus podría acelerar la corrosión del acero. Arulia Ragayek, junto a su grupo, analizaron las bacterias en el suelo y descubrieron que la NRB podría causar corrosión localizada. Este hallazgo se confirma por un estudio que hizo Danke Su, el cual mostró cómo la Bacillus licheniformis podría inducir corrosión por picadura al acero 1018 en condiciones anaeróbicas, y como resultado vio que la profundidad de la picadura provocada por la bacteria fue de casi 14,5 micrómetros después de 7 días. Otros estudios de distintos científicos encontraron que la tasa de corrosión por el Bacillus es alta y se estimula el crecimiento de las picaduras en etapas tempranas, mientras que inhiben la corrosión general en etapas posteriores bajo condiciones anaeróbicas. Los estudios anteriores llegan a la conclusión de que la corrosión del acero se promueve en presencia del NRB. Sin embargo, los estudios de esta se concentran principalmente en condiciones anaeróbicas, en la cual el NRB reduce el nitrato para lograr la reacción de reducción. Como anaeróbico facultativo, el NRB puede metabolizarse con oxígeno o nitrato. El científico Aimeru y sus colaboradores encontraron que el acero al carbono que es sumergido en agua del mar aeróbica tiene una tasa de corrosión en presencia de la Bacillus cereus que se redujo significativamente. Esto implica que la biopelícula del NRB formada en entornos aeróbicos y anaeróbicos puede ser diferente y el mecanismo de MIC puede diferir. Para este artículo, Sean Lee de la Sociedad de Corrosión y Protección China junto a su grupo de investigadores realizaron los siguientes procedimientos. Primero escogieron el tipo de bacteria, que en este caso fue la Bacillus licheniformis. Luego seleccionaron el medio de cultivo, el cual tenía la siguiente composición: sacarosa 10, fosfito de hidrógeno de potasio 13,9, hidruro de potasio 2,7, extracto de levadura 1, nitrato de sodio 1, cloruro de sodio 1 y por último sulfato de magnesio el 0,25. Todos estos valores están dados en gramos sobre litro. Cada litro de cultivo contenía 10 mililitros de una solución madre de oligoelementos con la siguiente composición: cloruro de magnesio 18, cloruro de cobalto 27, ácido bórico 5, cloruro de cobre dihidratado 2,4, molibdato de sodio dihidratado 2,3, cloruro de zinc 1,9. Estas concentraciones dadas en miligramos sobre litro. El medio de cultivo se esterilizó en clave durante 20 minutos a 121 grados centígrados y 101 kilopascales. Mientras tanto, el filtro esterilizado N2 se purgó en un grupo medio de cultivo durante más de 60 minutos para lograr una condición libre de oxígeno. Finalmente, para determinar la cinética del crecimiento en diferentes condiciones, la densidad óptica de cultivo a 600 nanómetros se midió en el tiempo utilizando un fotómetro. Ahora, el material seleccionado fue el acero Q235, con una composición en porcentaje de peso de 0,17 de carbono, 0,45 de magnesio, 0,25 de silicio, 0,012 de azufre y 0,01 de potasio, y equilibrio en los hierros. Se tomaron cupones con dimensiones de 10 por 10 por 3 milímetros. Para los que no sepan qué es un cupón de corrosión, es una muestra de metal pequeña, cuidadosamente pesada y medida que se inserta en un sistema y se expone a ese ambiente por un periodo de tiempo específico. Ahora continuemos con el artículo. Estos se lijaron, enjuagaron en agua destilada y luego se limpiaron en un baño ultrasónico para después ser secados bajo la luz ultravioleta por 30 minutos.
Después de esto, se colocaron 4 cupones para cada condición en un matraz de 100 mililitros. La preparación del matraz se terminó en una cámara operativa anaeróbica ultralimpia. Luego, el Bacillus licheniformis se inoculó en el medio del cultivo estéril a una dosis de 1%. Acá utilizaron 2 medios de cultivos, uno anaeróbico y otro aeróbico, para poder hacer el estudio comparativo, y se utilizó un medio de cultivo aeróbico estéril para el experimento de control. El sistema anaeróbico se preparó cuidadosamente en la cámara anaeróbica y después de eso el medio de cultivo se controló a 30 grados centígrados durante 21 días. Para las pruebas de tinción fluorescente, los cupones se secaron y enjuagaron en una solución salina tampón fosfato o PBS por sus siglas en inglés, para eliminar las células planctónicas, y luego se sumergieron en 1 mililitro de PBS y se incubaron durante 20 minutos con la adición de 25 mililitros de clorurante SiTO9 y yoduro de propidio. El clorurante SiTO9 detectó las células vivas mostrando fluorescencia verde, mientras que el yoduro de propidio mostró por medio de la fluorescencia roja las células que iban muriendo. Para el análisis de superficies del cupón, estos se expusieron a glutaraldehído al 5% durante 8 horas y se deshidrataron en series con un gradiente de etanol al 50, 60, 70, 80, 90 y 95 durante 8 minutos y finalmente a 100% durante 30 minutos. Seguidamente se utilizó un FEI 250 SEM para observar la morfología de la biopelícula y detectar las composiciones elementales. Después de limpiar los cupones por ultrasonido en etanol absoluto y ácido sulfúrico diluido al 20% para eliminar uniones, se calculó la pérdida de peso comparando el peso inicial con el peso final después de la inmersión. Ahora, las mediciones electroquímicas se realizaron mediante una celda de 3 electrodos, compuestas por un electrodo de trabajo, en este caso el acero Q235, una lámina PT fue el contraelectrodo y un electrodo de calomelanos saturado fue el electrodo de referencia. Antes de la prueba se controló el potencial de circuito abierto durante 30 minutos para alcanzar un estado estable. El rango de frecuencia fue de 10 MHz a 100 kHz y la perturbación potencial fue de 20 milivoltios. Estas mediciones electroquímicas se realizaron en condiciones de inoculación tanto anaeróbicas como aeróbicas y cada prueba se realizó al menos 3 veces para garantizar la reproducibilidad. Los resultados de los experimentos son los siguientes. Como se aprecia en las imágenes, la densidad óptica en las dos condiciones aumenta significativamente en los primeros 7 días, luego se estabiliza y finaliza con una disminución con el tiempo. En comparación entre ambas condiciones, la anaeróbica tiene una etapa de ascenso más pronunciada, una etapa estable más corta y un descenso muy rápido en comparación con la aeróbica. Después de los 21 días, la densidad óptica es mayor en la condición aeróbica, aunque el mayor valor de densidad óptica se aprecia alrededor del 9º día en la condición anaeróbica. Por otro lado, el espesor de la biopelícula formada en los cupones se aprecia que dentro de los primeros 7 días la biopelícula era mucho más espesa en condiciones anaeróbicas que en condiciones aeróbicas. Los mayores espesores de biopelícula fue de 48,2 micrómetros al tercer día para la condición anaeróbica y de 38,2 micrómetros a los 7 días para la condición aeróbica. Después del 7º día, el grosor en ambas condiciones disminuye. Sin embargo, la velocidad de descenso es mayor en condiciones anaeróbicas. Esto ya que el oxígeno y los nitratos en la condición aeróbica actúan como receptor de electrones para el metabolismo del Bacillus licheniformes, y esto resulta en un aumento del tiempo de supervivencia de este mismo. En estas imágenes se muestra el resultado de tinción fluorescente de los cupones después de ser inoculados durante diferentes tiempos en condiciones aeróbicas. Los 3 primeros días, los microorganismos se distribuyen escasamente en la superficie del cupón y tienen una estructura muy suelta. Al 7º día, las bacterias se multiplican y se distribuyen cubriendo toda la superficie, y su biopelícula es relativamente compacta y su espesor es el mayor alcanzado de 38,2 micrómetros, como lo vimos anteriormente. Ya a los 14 días el grosor disminuye a 24,6 micrómetros y a los 21 días de sumergida la mayoría de las bacterias ya están muertas
y su biopelícula tiene un grosor de apenas 9,8 micrómetros. Esto sucede debido al agotamiento de nutrientes del medio y la liberación constante de iones metálicos tóxicos. Los microorganismos crecen constantemente con una actividad metabólica relativamente alta en la etapa posterior y hay un desprendimiento de bacterias muertas y generación y adhesión de nuevas bacterias a la superficie del material. Para la condición aeróbica podemos ver que el tercer día los microorganismos cubren de manera densa la superficie del cupón y el grosor del biofilm alcanza los 48,2 micrómetros, la cual es mucho mayor en comparación con la condición aeróbica. Después de 7 días se empieza a observar las primeras bacterias muertas, esto debido a la mala nutrición. El tiempo de inicio de la muerte en condiciones anaeróbicas es más temprano ya que no tienen oxígeno, el cual sirve como suministro para el metabolismo bacteriano, y ya después de los 21 días la biopelícula prácticamente desaparece y su grosor disminuye a 7,9 micrómetros. Con estos resultados podemos ver claramente que las características de la biofilm en condiciones aeróbicas y anaeróbicas afectan en el comportamiento del mecanismo de corrosión para el acero al carbono. Para la morfología y la composición de la corrosión, los investigadores vieron que a los 7 días de la muestra en medio aeróbico, la película se compone principalmente de los siguientes elementos: potasio, sodio, carbono, magnesio, hierro, fósforo, oxígeno y nitrógeno. Después de 21 días, los cupones en diferentes condiciones se observan por el SEM. Sin embargo, esto no lo tocaremos en este video. Para la profundidad del pozo de pérdida de peso y corrosión, los investigadores midieron la pérdida de peso del acero Q235 mediante la inmersión durante 7 y 21 días. Acá encontraron que el valor aumenta sucesivamente en el siguiente orden: sistema aeróbico estéril, sistema aeróbico inoculado y finalmente anaeróbico inoculado. La pérdida de peso en el 7º día entre cada condición fue relativamente pequeña, y después de 21 días la pérdida de peso en todas las condiciones aumentó. La diferencia de peso entre cada condición aumenta en la condición posterior. También se dieron cuenta que la acidificación puede ocurrir debajo de la película superficial y esta puede acelerar la velocidad de corrosión. En el medio inoculado anaeróbico se favorece la aparición de acidificación local, por lo que lleva a un aumento significativo de la pérdida de peso. Con el fin de cuantificar el grado de corrosión localizada, midieron el perfil de la superficie y la profundidad de la picadura. Los resultados indicaron que la corrosión general ocurre en todas las condiciones después de los 21 días. El cupón de acero en condiciones de inoculación aeróbica tiene la máxima rugosidad superficial y la profundidad del pozo más grande en condiciones aeróbicas es de 4,516 micras en medio estéril y de 6,560 micras en medio inoculado. Ambos valores son mucho más pequeños que en el medio anaeróbico, el cual fue de 15,416 micras. Ahora, para las propiedades electroquímicas, el equipo usó las curvas EIS, curvas NISQ-SWIT, curvas PDP y el método de Tafel. Pero eso mejor lo dejamos para otro video si alcanzamos la meta de 500 likes. Para finalizar con este interesante artículo, el grupo de investigación planteó las siguientes conclusiones. La corrosión del acero Q235 por el Bacillus licheniformes definitivamente ocurre y el proceso de corrosión se promueve tanto en condiciones aeróbicas como en condiciones anaeróbicas. La corrosión del acero al carbono en medios inoculados aumenta en la primera etapa y luego disminuye con el tiempo, y la corrosión se caracteriza por ser localizada y con picaduras. La corrosión del acero Q235 está estrechamente relacionada con el biofilm, tanto como en medios aeróbicos como anaeróbicos. En la primera inmersión se produce un biofilm denso que cubre toda la superficie y este actúa como una barrera entre el metal y la solución para retardar el proceso de corrosión. Con el tiempo este empieza a escasear y se adelgaza, lo que da como resultado una corrosión localizada acelerada debajo del film. Y finalmente, comparado con el medio aeróbico inoculado, la corrosión del acero Q235 en medio anaeróbico es claramente mayor. La respiración aeróbica domina la reacción de reducción del metabolismo bacteriano en condiciones aeróbicas, mientras que la desnitrusión
se intensifica en la condición anaeróbica. Por lo tanto, este acero, después de 21 días de inmersión, tiene una mayor pérdida de peso, un pozo más profundo y una mayor densidad de corriente de corrosión en la condición anaeróbica. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el artículo. No olviden darle like y suscribirse para más. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.